Muchos dicen que las películas favoritas de las mujeres son las películas románticas. Aquellas películas donde nos hablan de una historia de amor, en donde un hombre fascina a una mujer por su manera de ser, por sus palabras, por sus detalles, por la manera en la que la trata. Y estas pudieran ser las historias más conmovedoras, las historias que más reflejan el amor, ¿o no? Y es aquí cuando salen las madres, no, Angel, no vengas tú. Las historias de las madres, del amor de madre, son las más hermosas. Son las que sacan más lágrimas en las películas. Porque amor como el de una madre no lo hay. ¿No es así? O quizás muchos objetarían y dirían que las madres solamente aman por el vínculo filial, pero que un amigo, aunque no es tu sangre, él aún así te ama. Él no tiene por qué estar contigo, pero él está contigo. Así que no hay un amor como el de un amigo. No hay amor como el de las amistades. Pero déjame decirte que ninguno de estos amores, por más fuerte que sea, por más pasional que sea, se compara al amor de Dios. Y es que Dios, nos dice su palabra, es amor. Él no solamente tiene amor, sino que Él es en su esencia amor. Y todo lo que brota de Él es amor. Pero la iglesia moderna ha distorsionado bastante esta frase de Dios es amor. Y nos presentan el amor de Dios como un amor injusto porque no se aira por el pecado. Es un amor complaciente, condescendiente. Es un amor que malcría a sus hijos. No tiene méritos algunos porque este Dios ama a los que lo merecen. Este Dios ama a los que se ganan su amor. ¡Wow! ¡Qué maravilloso eres! Me tienes conquistado, me tienes loco. Pero este no es el caso del amor de Dios. Este no es el amor de Dios que describe la palabra. Y este mismo dilema lo tenía la iglesia de Roma, porque ellos estaban sufriendo persecución. Ellos estaban sufriendo por parte del Imperio Romano y por parte de los judíos. Y seguramente se preguntaban, ¿qué pasa con el amor de Dios? ¿Por qué Dios nos deja pasar por estas situaciones? ¿Realmente Dios nos ama? ¿Realmente Dios algo bueno está sacando en medio de estos sufrimientos? Y Pablo les viene escribiendo acerca de la verdad más gloriosa que nos ha mostrado el Evangelio, que Dios envió a su Hijo a morir en nuestro lugar para justificarnos delante de Él, para que ya no haya condenación para los que están unidos a su Hijo, sino que haya salvación por medio de la fe en Él. Y Pablo en el capítulo 8 nos garantiza que esta salvación es para aquellos que creen en Cristo y que es una salvación segura. Pero esto no nos exime de las luchas, esto no nos exime del sufrimiento, esto no nos exime del dolor. En el versículo 18 dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente nos dan un consuelo, no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Los sufrimientos que tenemos en este mundo no se comparan en nada con la gloria futura de los hijos de Dios. Y culmina en el versículo 25 diciendo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esperamos pacientemente que el Señor venga y cumpla sus promesas. Pero mientras tanto nos preguntamos, ¿cómo puedo saber si Dios me ama? Por el éxito que me dé, por la salud, porque cumpla mis sueños, porque responda a todos mis deseos y mis oraciones. Yo puedo estar seguro de mi salvación. ¿Es algo seguro o es algo que no puedo tener la certeza
de que está allí. ¿Hay algo que pueda separarme del amor de Cristo, del amor de Dios? Y sé que tú, al igual que los romanos, tienes muchos problemas, estás sufriendo grandemente, cada quien sabe lo que está pasando. Y puede que esto te haga dudar del amor de Dios, porque a todos nos ha pasado. Dios, ¿realmente tú me amas? ¿O tanto me odias que me tienes en esta situación? Puede que dudes de tu salvación. A lo mejor caíste en un pecado que nunca pensaste caer. A lo mejor te sientes indigno del perdón de Dios, de su cuidado. A lo mejor estás enfermo y tú dices, Señor, ¿así cuidas a tus hijos? Si estoy enfermo, si estoy en cama. Puede que te falte mucha fe, mi hermano. Necesitas consuelo en medio de tus sufrimientos. Necesitas certeza en medio de tus inseguridades. Y necesitas paz en medio de tu tormento. ¿No es así? Lo más seguro es que quieres sentir el amor incondicional y permanente de Cristo en tu corazón. Porque muchas veces no lo sientes. Pero bueno, este texto que acabamos de leer, hermoso y precioso, Romanos 8 del 28 al 39, vas a darte un consuelo inimaginable la mañana de hoy. Por eso John Piper dice que este es el capítulo más grande, desde el capítulo del libro más grande que nos da el gozo más grande. Porque Romanos 8 realmente no solamente da esperanza, sino que da consuelo y certeza en Cristo, mis hermanos. Y es un capítulo que es uno de los favoritos de muchas iglesias de hoy, pero que están en contra de lo que dice. Ellos desearían arrancar este capítulo de la Biblia, porque ellos creen que un cristiano real, que un santo, que alguien que ha recibido el Espíritu Santo, que alguien que ha nacido de nuevo y que ahora tiene nuevos afectos, alguien que está siendo santificado por el Espíritu Santo al final de su vida, como Dios y el Espíritu Santo, no sé si ellos lo creen o no, pero pareciera como que no es todopoderoso, esa persona al final va a irse al infierno y puede perderse. Pero este capítulo rotundamente nos demuestra una verdad elemental del cristianismo histórico. La salvación está segura en Cristo. Ellos argumentan que porque en Hebreos 6 dice que aquellos que fueron iluminados, que estuvieron con nosotros, es imposible que sean otra vez vueltos al arrepentimiento, sacando totalmente de contexto este capítulo. Y usan también porciones de Gálatas, que Gálatas yo nunca lo usaría porque es la carta que más nos dice que la salvación es solamente por la fe y no por las obras. Porciones de Santiago, que es una carta escrita a los que abusan de la gracia para pecar, no tiene nada que ver con la salvación, no habla de la salvación. Y otras porciones de la Biblia fuera de su contexto. Pero el propósito de la carta de los romanos es explicarnos cómo Dios nos salvó. Y por lo tanto, si vas a buscar una doctrina en la salvación, tienes que ir a Romanos. No puedes irte a otro lugar que no busca hablar de esto. Lo que nos dice este texto es que el amor de Dios es más grande que cualquier situación, que cualquier problema, que cualquier pecado, hermano. Y que tú puedes confiar en Él, porque nosotros somos amados por Dios. Ese es el título del sermón. Amados por Dios. Y la idea principal que Pablo nos expone aquí, que quiero que recuerdes muy bien, que te lo lleves a tu casa, es la siguiente. Ten la certeza que nada te separará del amor eterno de Dios mostrados en el Evangelio. Ten la certeza, no dudes, ten la certeza que nada te separará del amor eterno de Dios
mostrado en el Evangelio. Y con este mensaje anhelo que atesores el infinito amor de Cristo mostrado en el Evangelio, para que tengas consuelo, hermano, para que tengas gozo y para que respondas en adoración a Él. Y si vemos estos versículos, podemos ver que se divide básicamente en dos partes para resumirlo, porque es bastante extenso. ¿Cómo podemos vivir seguros del amor de Dios? ¿Cómo puedo estar seguro de que vivo en la salvación? Bueno, hay dos razones. Número uno, porque fuimos llamados soberanamente en Cristo. Fuimos llamados soberanamente en Cristo. Y en segundo lugar, fuimos amados permanentemente en Cristo. Fuimos y seremos amados permanentemente en Cristo. ¿Y cómo inició el amor de Dios para nosotros? ¿Cómo fue que Dios nos salvó? Bueno, vamos al primer punto. Llamados soberanamente en Cristo. Vamos a leer de los versículos 28 al 30. Dice así: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí Pablo hace un resumen de lo que se conoce como el Ordus Saluti, o el orden de la salvación. Nos hace ver todo el proceso desde antes de la fundación del mundo hasta cuando nosotros seamos glorificados en nuestra salvación. Y es impresionante la certeza que Pablo nos da. Sabemos, hay una certeza aquí, que todo, tanto lo bueno como lo malo, el pecado, desastres, enfermedades, todas las cosas obran para bien. Esto es algo contraintuitivo, ¿no? O sea, cómo las cosas malas me van a ayudar a mí para bien. Pablo, eso no tiene sentido. Bueno, Dios es todopoderoso, hermano. Dios es soberano. Y Dios en su providencia torna las cosas malas, incluso las cosas malas, para bien. Para el bien de quienes lo aman. Y nota en muchos ejemplos de la Biblia cómo Dios tornó el pecado de Israel para bien. Incluso usó el pecado de muchos reinos para hacer juicio contra Israel. O sea, Dios es tan increíble que Él usa soberanamente toda su creación, todas las cosas, incluso su pecado, Él lo torna para sus propósitos, para sus fines. Y Él dice, considera esto. O sea, es una promesa. Y muchos teólogos dicen que es la promesa más gloriosa de la Biblia. Que todas las cosas, escúchame, todas, cualquier cosa que tú estés pasando, obra para bien, para tu bien. Pero ¿para quién es esta promesa? Dice, para los que lo aman. Es para un verdadero creyente, es para un verdadero cristiano. El que ama a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y el que no es cristiano, todas las cosas le ayudan para mal. Mire, es impresionante que en este versículo 28 nos diga que nosotros fuimos llamados con un propósito. Porque tus sufrimientos entonces no son en vano. Tú no sufres por el azar, por un accidente cósmico en el Big Bang, no.
Tu sufrimiento tiene un propósito. No estás sufriendo en vano. No estás aquí sentado en esta mañana por el azar o porque no tenías nada que hacer en tu casa y decidiste venir a la iglesia. No, si estás aquí, mi hermano, es por la gracia de Dios, es porque Él así lo quiso. ¿Y tú amas a Dios? ¿Amas al Señor? No perfectamente, ojo, porque nadie ama al Señor perfectamente con todo su corazón, toda su mente, toda su fuerza. Pero lo amas sinceramente. Anhelas amarlo, anhelas obedecerlo, anhelas estar con Él. Entonces esta promesa es para ti, mi querido hermano. Si lo amas con determinación y con entrega. Y tú has sido llamado para ser como su Hijo. Tú que has sido despertado, tú que has sido salvado, lo has sido para la gloria del Evangelio. Y como sé que soy llamado, ya lo vamos a ver a continuación. Pero esta promesa también es para los que son llamados. ¿Eres tú un llamado de Dios o eres simplemente uno de la multitud que busca a Dios por sus beneficios, pero no busca a Dios por quien Él es en verdad? Como dice el pastor Sugel Michelem, esta promesa no depende de mi amor. Esta promesa no depende de mi amor, sino del propósito de Dios. Mi amor puede ser fluctuante, pero el propósito de Dios es invariable y eterno. Gloria al Señor. Que esta promesa no depende de mi amor influctuante, débil, sino que depende del amor eterno e invariable de Dios. ¿Y por qué nosotros amamos a Dios? ¿Por qué Él nos llamó? Bueno, Pablo nos explica y nos da consuelo en estas fases de la salvación. La primera fase es que Dios nos conoció. Versículo 29. Dice que Él de antemano, desde la eternidad pasada, Él nos conoció. Y esta palabra de conocer significa intimidad. Nos habla de que Él ya sabía que estábamos en su plan, en su amor. Él ya nos conocía. Él ya nos estaba diseñando. Él desde antes de la fundación del mundo, Él ya había pensado en ti. ¿Quiénes de aquí saben que sus padres no lo planificaron? Y que saben que fueron un accidente. Bueno, eso no pasa con Dios, hermano. Todos ustedes aquí no fueron un accidente. No fue porque sus padres no se cuidaron. No, es porque Dios ya te había pensado desde antes de la fundación del mundo. Y esto no significa que Dios es como una especie de gurú que tiene un poder para ver el futuro y saber quiénes íbamos a ser nosotros. No. Él lo sabe todo porque Él es quien creó todo. Él lo sabe todo porque Él es Dios, pero al mismo tiempo Él ha creado, Él ha diseñado, Él ha decretado todas las cosas. Y es por eso que Él te conocía, hermano. Por eso Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Por qué nos conoce? Porque somos sus ovejas. Y Él así nos predestinó. La segunda fase, Él nos predestinó. Dice, y a los que conoció, a estos predestinó a ser conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué Dios nos salvó? ¿Para qué Dios nos predestinó? Para ser como Cristo, mis hermanos. Para que Él sea el hijo mayor de entre muchísimos hermanos menores. Porque recuerden, Él es hijo legítimo de Dios. Nosotros somos hijos adoptados de Dios. Y por eso mismo Dios te salvó. Para hacerte a la imagen de Cristo. Dios te salvó porque te ama, sí. Pero Dios
te salvó en última instancia para que tú seas como Cristo y para la gloria de Cristo, mi hermano. Dios no te salvó para dejarte de la misma manera en la que te consiguió. Dios te salvó para cada día hacerte más y más como su Hijo Jesucristo. Así que no hay ninguna excusa para seguir en el pecado, abusando de la gracia de Dios como que si esto fuera un pretexto para eso. No estoy diciendo esto, pero también estoy diciendo que el que Dios predestinó, ese va a llegar al cielo, sea como sea. ¿Y qué significa esta palabra de predestinación tan controversial en nuestros tiempos, hermanos? Es una palabra totalmente difícil, no de entender, sino de aceptar. Porque pre es un sufijo que significa antes y destinación significa destino. Es decir, determinar el destino para alguien desde antemano, desde antes. Es decir, Dios ya había predestinado tu camino, tu destino. ¿Y cuál es tu destino? Simple, el cielo. Si Dios predestinó que una persona, su destino fuera el cielo, ¿cuál va a ser su destino? El cielo. ¿Qué ocurre? Que hay un factor aquí, un elemento bastante complejo que se llama libre albedrío. ¿Cómo encaja el libre albedrío con la predestinación? Bueno, esto no es una clase de teología, lo podemos dejar para otro día, pero quiero dejarte claro esto. El hombre es esclavo del pecado, hermano. El hombre, su libre albedrío, es esclavo del pecado. Por lo tanto, lo que busca es lo que a él le gusta, el pecado. Le gusta hacer lo malo y siempre su voluntad va a inclinarse a hacer lo malo. El ejemplo que siempre pongo: pon a una paloma a comer carroña o a comer alpiste. ¿Qué vas a comer? Alpiste, porque es su gusto, es su naturaleza. Ay, tú no tienes libre albedrío porque tú no comes carroña. Sí lo tiene, pero su naturaleza es comer alpiste. Asimismo, el pecador no puede ir a Dios, no porque no tenga libre albedrío, sino porque no quiere. En su naturaleza está siempre rechazar a Dios, odiar a Dios. Pero, ¿qué pasa si Dios lo salva? Si Dios transforma su corazón y lo libra de la esclavitud del pecado, que él ahora sí es libre para amar a Dios, para deleitarse en Dios. Entonces sí, el libre albedrío está ahí. Dios no nos obliga ni nos maneja como que si fuéramos títeres. No. Pero lo que me molesta bastante de la postura moderna de la salvación es que el libre albedrío es todopoderoso y que puede incluso más que Dios. Pero la Biblia dice que Dios es más poderoso que cualquier cosa, incluso que nuestras propias decisiones. Y si Dios predestinó a una persona para llevarlo a la eternidad, para que fuera su hijo, Él va a usar los medios para eso. ¿Cómo lo hace? No tengo ni idea. Pero Él, sin violar tu libre albedrío, te salvó, te predestinó para que fueras hecho su hijo. Muchos son los llamados, hermano, pero pocos son los escogidos de Dios para esta labor. Y nos dice Efesios que fuimos predestinados en su amor, no por algo que Él vio en nosotros, no por algo bueno que Él vio desde la eternidad pasada que yo iba a hacer y en base a mis obras Él me escogió, porque entonces la salvación sería por obras. Dice que nos escogió en su amor, por gracia. ¿Por qué Dios me predestinó? Porque Dios me salvó, no tengo ni idea. ¿Qué vio Dios en mí? No tengo ni idea, porque nada bueno no fue. Si Dios me escogió, es sencillamente por la gracia, por la abundante gracia y gloria de su voluntad, y no por la mía. Oh, hermano, dime un cristiano que no le dé gracias a Dios por su salvación. Háblame
de un cristiano que no ore porque su familiar se convierta. Todos los cristianos lo hacen, pero muchos de ellos son unos hipócritas, porque ellos no creen que Dios pueda salvar a esa persona. Dicen, no, es su decisión. Y Dios no puede obrar en su corazón. Dios no puede hacer esto, Dios no puede hacer aquello, como que si Dios tuviera una camisa de fuerza limitado. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Para qué le das gracias a Dios por tu salvación si fuiste tú el que se salvó a sí mismo? Porque tú oras por tu familiar si es decisión de tu familiar y no de Dios. Hipocresía en el pueblo evangélico, hermanos. Oramos a Dios para que se convierta porque es Él el que puede cambiar ese duro corazón. Le damos gracias a Dios por nuestra salvación porque fue Él quien nos salvó. Nadie podía hacerlo, pero es solamente por su gracia. Y luego, ¿cómo Dios nos salvó en medio de esa predestinación? Bueno, fase 3, fuimos llamados. Versículo 30. Dice, y estos que predestinó fueron llamados. Y fueron llamados eficazmente. ¿Por qué? Porque si Jesús dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos, significa que muchos o todos son llamados para que vengan a Cristo. Pero ¿quiénes son los que se salvan con ese llamado? Los que son llamados con esa efectividad. Los que son transformados, regenerados por el Espíritu Santo de Dios. En el momento indicado por Dios, fuiste llamado por Él y tú llegaste. Tú fuiste salvado. Tú escuchaste el Evangelio, te quebrantaste, te arrepentiste, creíste y viniste al Señor. ¿Por qué? Porque Él ya te había conocido, Él ya te había predestinado y ahora te llamó. Y te llamó con el propósito de ser como Cristo, mi hermano. Por ser como Él. Y ahora, cuarta fase. Él no solamente te llamó en su momento para que vinieras a Él, sino que te justificó. Te declaró justo. A pesar de tus pecados, a pesar de ser injusto, Él te regaló la justicia perfecta de Cristo. Te la da, te la deposita a tu cuenta. Tanto tus pecados pasados, presentes y futuros, todos tus pecados quedaron pagados, no hay deuda. Y ahora tienes la justicia de Cristo en ti. Y como si esto fuera poco, Él no solamente te justificó, sino que un día va a glorificarte. Dice que nos glorificó. ¿Y por qué lo dice en pasado? Porque Pablo cree realmente que esto es una promesa que se va a cumplir, hermano. Tú ya sientes destellos de la gloria en ti y un día vas a ser glorificado. ¿Recuerdan que esperamos la gloria que ha de venir? Bueno, esa misma gloria va a llegar, en donde nuestros cuerpos sean redimidos. Hermanos, ¿cómo no podemos amar a Dios viendo lo que Él hizo por nosotros atrás y por lo que hará? ¿Cómo no podemos amar a Dios viendo que Él nos amó primero? Él no solamente me conoció desde antes de la fundación del mundo, sino que Él me predestinó, me escogió a mí de entre tantas personas, me salvó y no solamente me predestinó, sino que me justificó. Y no solamente me justificó, sino que me va a glorificar. ¿Cómo no explotar en amor por Dios, por lo que Él hizo por mí? Hermano, Dios te ha salvado. ¿Estás seguro de que Dios te ha salvado la mañana de hoy? ¿O sigues todavía no solamente dudando de eso, sino que sigues viviendo como que si Dios nunca te fuera salvado? O puede que Dios te haya conocido, puede que Dios sepa quién eres, pero si Dios no te predestinó, si Dios no te llamó, si Dios no te justificó, estás en problemas. Pero tranquilo, puede que el Señor te haga el llamado hoy y que hoy vengas al Señor y seas justificado y un día seas glorificado con Él.
porque yo no lo sé. Yo no sé si Dios te predestinó o no. Nada más Él lo sabe. Pero sí sé que cuando el Evangelio se predica, los que Dios quiere vienen a Él y son salvados, mis hermanos. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y sé que cuando oigas el mensaje, vas a venir a Él. Y no solamente podemos estar seguros de que vivimos en la salvación del Señor porque fuimos llamados soberanamente por Cristo, sino que también, en segundo lugar, porque somos amados permanentes en Cristo. Lea conmigo el versículo 31 al 39. Fuimos amados permanentemente en Cristo. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que lo condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creado nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, no hay lugar a dudas del amor de Dios. No hay lugar a dudas a la salvación que Dios ha dado. Nada ni nadie puede separarte ni puede hacerte dudar del amor de Dios y de la salvación de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y cómo lo sé? ¿Cómo puedo tener la certeza de esto? Bueno, Pablo dice, ¿qué diremos entonces? ¿Cuáles son las implicaciones que Dios nos predestinó, nos conoció, nos justificó, nos llamó, nos glorificó? Bueno, estas son las implicaciones del llamado y el amor eterno de Dios. Pablo comienza a dar múltiples preguntas para darnos razones por las que debemos estar seguros de esto. Dice, razón número 1, Dios está a tu favor. Versículo 31. Pablo dice, si Dios está por nosotros, entonces ¿quién estará contra nosotros? Yo recuerdo que cuando yo estaba con mi papá de niño, ningún niño se me acercaba, porque yo tenía a mi papá aquí atrás protegiéndome a mi favor. Si mi papá está por mí, ¿quién contra mí? ¿Cuánto más con Dios, hermano? Si Él es tu Padre, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Ojo, muchos se agarran de esto para decir que ellos pueden pisotear el piso con cualquiera porque son hijos de Dios. Y buscan incluso que le pasen cosas malas a las personas porque quien se mete con un hijo de Dios le va mal. Hermano, ¿qué clase de amor y de misericordia estás tú mostrando? Incluso llamados apóstoles en la iglesia moderna de hoy maldicen a los que hablan mal de ellos. Cuando Jesús dijo que bendiciéramos a los que nos maldijieron. O sea, qué locura, qué transgiversación de la palabra de Dios es esta, hermano. Cuando dice que Dios está por nosotros, ¿en qué contexto estamos?
en la salvación, en su amor. Si Dios me salvó, ¿quién me va a apartar o a separar de Él? ¿Quién? Ojo, Dios claro que nos defiende, Dios claro que nos venga, por eso tú no debes buscar venganza, porque es Dios quien venga a tu causa. Pero Pablo aquí se refiere a la salvación. ¿Quién puede evitar que Dios nos lleve al cielo? ¿Quién lo va a evitar? Nadie, hermano, nadie. Miren, mucha gente cuando tú le preguntas ¿cómo estás? Te dicen bendecido y en victoria. Cuando Pablo, Pedro, incluso el Señor Jesús dijo, mira, estoy afligido hasta la muerte. Me siento horrible, estoy triste, decaído, pero confío en el Señor. Ahí está la diferencia, pero estoy en el Señor. A pesar de los sufrimientos, a pesar de mis circunstancias, yo confío en el Señor. La segunda razón, Dios entregó a su único Hijo por ti. La segunda razón por la que no debes dudar ni del amor de Dios, ni de la salvación que Dios te dio, es esta. Dios entregó a su único Hijo por ti. Miren, el que no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, hermano, ¿cómo no nos va a dar todas las demás cosas con Él? Todas. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te afanas y por qué dudas de Dios? Si Él te entregó a su único Hijo. Si Dios no te negó, hermano, a su preciado Hijo, ¿qué no vas a darte en esta vida y en la que viene? Todo lo que necesitas. Madres que están aquí, padres que están aquí, ¿qué es lo más preciado que tú tienes en este mundo? Tus hijos, ¿no es así? Lo más preciado que Dios tenía, el tesoro más grande, lo que Dios más ama, se llama Jesucristo. ¿Y sabes qué Él hizo? Él, para con nosotros, entregó lo más valioso, lo más sublime, lo que Él más amaba, por amor a ti. El Padre no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para salvarnos, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Si Él no te negó ni a su propio Hijo, ¿qué más no va a hacer para contigo? ¿Cómo no vas a cuidarte? ¿Cómo no va a evitarte esas situaciones que haría que te perdieras? ¿Cómo no va a cuidarte para que no vayas al infierno, hermano? Como dice Romanos 5 del 9 al 10, ¿lo recuerda? Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvados de la ira por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermano, si tú siendo enemigo de Dios, si tú siendo pecador, el Señor entregó a Cristo por ti, ¿qué no va a hacer Dios ahora que eres su hijo? ¿Cómo Dios va a permitir que tú te pierdas si ahora tú eres su hijo? Los padres que están aquí sé que cuando sus hijos quieren descarriarse, ahí está la correa, ¿no? Le dan sus buenos correazos para corregirlo y lo meten otra vez por el camino. Así mismo va a ser Dios contigo. Pero decir que la salvación se pierde es decir que Dios es un mal padre, que Dios no es lo suficientemente poderoso para los que predestinó llevarlos a la gloria. Es decir que entonces la salvación no es por fe, no es por gracia, sino que en última instancia es por las obras. No, hermano, no. Razón 3, el Señor nos ha justificado.
¿Por qué puedo estar seguro que la salvación no se pierde? ¿Por qué puedo estar seguro que Cristo me ama y que yo estoy seguro en su amor? Porque Dios me ha justificado. Versículo 33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. En otras palabras, legalmente, ¿quién va a acusarte en el tribunal de Dios? ¿Quién? ¿La vecina? ¿El jefe del trabajo? ¿Tus padres? ¿Quién va a acusarte en el tribunal de Dios si es el juez mismo el que te ha justificado? Nadie puede condenarte, hermano. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Incluso el diablo, el acusador, no puede acusarte delante del trono de Dios, porque Él es el que justifica. Razón 4. Cristo te ha redimido e intercede por ti. Versículo 34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, más aún el que resucitó. Hermano, ¿quién puede condenarte? Si Cristo murió por ti, si Cristo pagó tu condena, ¿quién puede condenarte si más aún Cristo resucitó para demostrarte que tus pecados fueron perdonados, que tu deuda está saldada y que tú ya no tienes que ir al infierno? Oh, hermano, ¿por qué sigues dependiendo del amor de otras personas para sentirte bien? ¿Por qué sigues persiguiendo y buscando el amor y la aprobación de personas que no pueden hacer nada por ti? Si tienes el eterno, el grande, el irresistible, el inquebrantable amor de Cristo, como dice el pastor Sujel Michelem, es posible que uno de esos enemigos de Jesús le arrebate a una de sus ovejas de su mano. Es imposible que algún enemigo de Dios nos pueda arrebatar de las manos del Padre. Cristo nos dice que no, nada, hermano, puede separarnos del amor eterno de Dios mostrado en el Evangelio. Y eso nos lleva a la quinta razón. Ningún sufrimiento puede separarnos de su amor. Versículos 35 y 36. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La respuesta implícita, ¿cuál es? Nada. La tribulación, es decir, los sufrimientos, o la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada, los peligros que tú sufres, hermano, la persecución que le tienen armadas a los cristianos en el mundo de hoy, la angustia, la tribulación. ¿Hay algo que pueda separarte del amor de Cristo? Ahora Pablo cita el Salmo 44, dice, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Así se sentía Israel en aquel entonces, como nos contaba el pastor Javier, dispersos en todas las naciones, siendo perseguidos, oprimidos por sus enemigos, desalentados, diciendo, Dios, ¿en dónde estás? Señor, redímenos, Señor, sálvanos. Ahora Pablo los cita y dice, esto que ellos esperaban ya vino. Ya fuimos redimidos, ya fuimos salvados. Y el evangelio se expande por todo el mundo. No temas, hermano, no temas. Ya llegó la redención que Dios te había prometido. Ya está aquí. Y sí, puede que por causa de Cristo nos pongan a muerte todo el día, nos lleven como a corderos al matadero para sacrificarnos por Cristo. Pero déjame decirte que a pesar de estos sufrimientos, Cristo te ama.
A pesar del dolor, Cristo te ama. A pesar de tus luchas, Cristo te ama. Y Él usa todo esto, recuerda, para nuestro bien, porque estamos unidos a Él. ¿Por qué morir por Cristo? Aquí hemos visto tantas razones, pero si me tuviera que quedar con una, porque Él me amó a mí primero. ¿Cómo no morir por Él si Él murió por mí? ¿Cómo no amarlo a Él si Él me amó a mí? ¿Cómo no entregar mi vida por Él si Él me conoció, me predestinó, me llamó, me justificó y me glorificó? ¿Cómo no hacerlo, hermano? Y ahora Pablo culmina con un aliento, con una declaración, que el Señor nos dio su victoria sobre los padecimientos. Pero en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores. ¿En qué cosas? En mi negocio, en mi prosperidad. Aquí Pablo no nos está hablando de un negocio, hermano. No saquemos este versículo de contexto. Dice, en todas estas cosas, en las tribulaciones, en los sufrimientos, en la persecución, en el martirio, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tú no eres victorioso, hermano. Cristo es el que venció en la cruz y Él ahora te hace partícipe de su victoria. No es que no vamos a pasar por estas situaciones, pero sabemos que saldremos victoriosos en Cristo. Al final venceremos juntamente con Él. Al final sabremos que llegaremos al cielo. ¿Cuál es la conclusión de Pablo? Pablo dice, estoy convencido sin duda alguna de esto, y convéncete tú también hoy de esto, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, es decir, ni los demonios, ni lo que está pasando en el presente, ni lo que viene en el futuro, ni los poderes de los gobiernos, ni lo que está arriba, ni lo que está abajo en la tierra, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, nuestro Señor. Hermano, que parte de nada no hemos entendido. Nada de lo creado, ni siquiera tú mismo, un ser creado, tú mismo puedes separarte del amor de Dios. Si criticamos tanto el divorcio en la iglesia, ¿qué nos hace pensar que Dios se va a divorciar de nosotros? Si Él fuera sabido que tú al final vas a perderte, ni se toma la molestia de casarte contigo, ¿no? Hermano, tú eres suyo, tú le perteneces y Él te pertenece a ti. Deja de creer que la salvación es algo que tú te ganas, que tú cuidas, que tú mantienes. Es algo que Dios hizo. Así que puedes estar seguro, confía en esta verdad en medio de tus luchas, en medio de tu pecado. Confía en esta verdad. Que fuimos llamados soberanamente en Cristo, que somos amados permanentemente en Cristo. Ten la certeza de que nada te separará del amor eterno de Dios, mostrado en el Evangelio, mostrado en Cristo para siempre. Esto es para los que son amados eternamente por Dios. Esto es lo que te va a ayudar en tu pecado, en tus luchas y en tus sufrimientos. Esto es lo que va a darte la fuerza para arrepentirte y dejar tu pecado. Esto es lo que te va a dar seguridad para que dejes de dudar del amor de Dios o de la salvación que Él te ha dado en Cristo Jesús, hermano. El amor de Dios no es un amor de película, no es un amor superficial,
Es un amor profundo, tan profundo, que envió a su único Hijo a morir por ti. ¿Cómo no ha de darte todas las demás cosas? El Hijo, desde la eternidad pasada, se ofreció para morir por amor a ti. El Hijo, desde la eternidad pasada, supo que ibas a venir a morir en una cruz para pagar por tus pecados. Y Él resucitó para que tú puedas ser perdonado y hoy seas justificado. Hermano, si estás sin Cristo el día de hoy, si te has dado cuenta que no amas a Dios, que no eres todavía un llamado de Dios, arrepiéntete, cree en Él y ven a Él. Dios te llama hoy. Ven a Cristo y Él va a justificarte y Él va a glorificarte. Cristo está con las manos abiertas, hermano, lleno de amor y misericordia, lleno de perdón y verdad, para que todo que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna en Él y en su amor para con nosotros. Oremos.